Bueno. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto, como siempre, poder encontrarnos en el Pensando lo Vincular y poder encontrarnos para la presentación de un libro escrito por nuestros miembros. Es siempre un gran placer. Ahí empiezan a saludar colegas desde Chile. Bueno, hoy es una inmensa alegría y satisfacción compartir la presentación de la publicación reciente de Teoría y Clínica en la obra de Jeanine Pouget. Están presentes los autores, la compiladora, los comentadores. Me parece que de verdad es como un clima festivo cerrar nuestro primer cuatrimestre del Pensando lo Vincular con esta presentación, por quien fue Jeanine, por quien es para cada uno de nosotros, homenajear a una gran maestra, una innovadora, con sus escritos, con sus reflexiones, ahora reescrita y retomada por cada uno de los autores en cada uno de los capítulos. Voy a hacer algunos comentarios antes de entrar de lleno a la actividad de hoy, que tienen que ver con las próximas actividades de la institución. Luego del receso de vacaciones nos vamos a volver a encontrar el 5 de agosto, en este mismo horario, y la convocatoria va a ser para escuchar bajo el título Familia y Discapacidad en los tiempos actuales. Voy lento porque voy viendo la velocidad con la que van escribiendo en el chat. Imagino poder leer algo de todo esto y al mismo tiempo hacer la presentación de la actividad. Hay inmensa cantidad de saludos desde muchísimos lugares del mundo. Bueno, les decía, el 5 de agosto nos vamos a volver a encontrar para escuchar a Gisela Untoglich y a Jorge Cantis hablar sobre familia y discapacidad en los tiempos actuales. Quiero también recordar a todos los presentes que el sábado 3 de diciembre vamos a realizar nuestra jornada anual. El título de la jornada es Afectaciones, Vínculos y Transformaciones de nuestra clínica. Los ejes de los trabajos libres están en todas nuestras, en la página y están también por mail, pero les recuerdo que pueden escribir hasta el 31 de agosto la intención del trabajo libre y hasta el 30 de septiembre el trabajo entero para presentar en diciembre. Ya hemos recibido algunas propuestas también de foros, talleres, y contarles que vamos a incluir diálogos interdisciplinarios. También les quería recordar que está abierta todavía la propuesta para escribir para la revista del 2022 de la institución, cuyo título es El sufrimiento en los vínculos, avatares de época, hasta el 31 de julio. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la presentación del libro, cuyos capítulos fueron escritos por Nelida Di Rienzo, Sara Moscona, Carlos Pachuc, Clara Stein, Gloria Mendilarzu, Norma Edelstein, Graciela Pan, Valentina Esterovich, Elena Berflen, Marta Eckstein, Norberto Inda, Eliana Aguiar y Esther Chernikovsky. Desde ya les recomiendo la lectura, les cuento que también el libro se encuentra en biblioteca. Y entonces, entre los saludos que van de Colombia, de Chile, de diferentes lugares, vamos a darle la bienvenida y el agradecimiento a nuestros comentadores, y para eso contamos con la grata presencia de Yolanda Gampel y de Carlos Nemirovsky. La dinámica de la actividad va a ser que, luego de que Yolanda y Carlos hagan sus comentarios, Nélida, la compiladora y autora de uno de los capítulos del libro, va a hacer también algunos comentarios, y Ricardo Vergara, el editor. Luego de eso, por ahí ellos pueden dialogar entre ellos, y algunos de los autores, o lo que del chat vayamos recogiendo. Yolanda es psicoanalista, profesora del doctorado del Departamento de Psicología y Programa de Psicoterapia Avanzado de la Universidad de Tel Aviv.
Es profesora asociada, invitada a la Universidad de París, analista de formación y expresidente de la Sociedad Psicoanalítica de Israel, vicepresidenta de la Federación Europea de Psicoanálisis, representante por Europa de la Junta Directiva de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Todo esto haciendo un brevísimo resumen. Recibió el Premio Internacional Hyman por el trabajo sobre niños y adultos traumatizados en el 2001. Autora de varios libros y artículos, algunos de ellos traducidos también al español. Carlos Nemirovsky es médico, psiquiatra y psicoanalista didacta, expresidente y secretario científico de Abdeva, autor del libro Winnicott y Kohut, traducido también al portugués, ruso e inglés. Autor de la entrada de intersubjetividad en Latinoamérica, del diccionario enciclopédico de IPA, miembro fundador de la Asociación de Psicoanálisis Relacional de Buenos Aires, miembro del board de los encuentros Winnicott latinoamericanos, autor de trabajos que se encuentran en www.aperturas.org y www.revistarelacional.es. Nélida, conocida por casi todos nosotros, pero la vamos a presentar porque a lo mejor alguno no sabe que Nélida Rienzo, la autora y compiladora, es expresidenta de la PPG y actual secretaria científica, supervisora de concurrentes y residentes de varios hospitales de Buenos Aires, cofundadora y coordinadora del equipo de pareja y familia del Hospital Piñeiro de 1987 al 2018, autora de numerosos textos publicados con referato y coautora y compiladora de varios libros psicoanalíticos. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Yolanda luego de su lectura sobre el libro. Adelante. Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí, y muy emocionada de participar en este evento. Mi agradecimiento y mis felicitaciones a todos los que escribieron y participaron en este libro y a todos los que organizaron este evento. Este libro y este encuentro sobre el libro es hacer entre todos y cada uno un acto de algunos de la persona de Janine, fragmentos que hacen a Janine y la relación de cada uno con ella. Esto va a permitir poner sus ideas a trabajar, darles un uso y luego ir comprobando lo que sucede con las mismas. En términos de Janine, se trata de producir acciones para que no se anquilosen las ideas, dejándolas entrar en el flujo del devenir y darle un uso creador. Janine dijo una vez, sin embargo, la muerte hace más presente aquello que ya es representación de la ausencia. Le contesté, sí es cierto, esto introduce una discontinuidad entre la Janine proponiendo ideas y discutiéndolas y lo que dejó escrito. Lo que Janine escribe frente a la muerte de Isidoro Bernstein, que se tornó primero por ella una imposición de una presencia-ausencia y de una presencia ausente, y usó lo que Badiou introdujo como concepto de impresencia, que se genera a partir del aura que sostiene la escritura. Impresencia se agrega al vocabulario de Janine para dar sentido a aquello que no corresponde al registro de la presencia ni de la ausencia. No tiene opuestos y sin embargo es un poderoso dador de efectos. Janine nos dice, es un término empleado también por poetas cuando aluden a lo no representable y hablan de la impresencia del amor, de la escritura, de la muerte. Este encuentro de hoy tiene que ver con el efecto de una impresencia tanto en lo que hace al amor, a la escritura y a la muerte. La impresencia no se deja inscribir como recuerdo dado que está siempre presente e inmaterial, así como sostén de muchos de los actos de nuestras vidas. En cada situación, en cada contexto, significa otra cosa y activa un hacer, un trabajo diferente y propio a la situación.
La vida cotidiana sigue y sin embargo algo ha cambiado para cada uno. El autor deja de producir nuevas ideas y de lo escrito se comienza a tener otras miradas, cada uno la suya y lo que logra evocar. La impresencia impone un límite a la siempre presente necesidad de representar. Lo impresente tiene como efecto el tomar contacto con el vasto campo de lo silencioso, lo que se ubica en un más allá de lo pensable. O sea, que uno de los efectos es la noción de los límites. Y entonces yo diría todo esto y le diría a Janine, sí, pero te olvidas de la vigencia, la fuerza, la actualidad de tu pensamiento. Cada uno la encuentra en algún escrito o recuerdo de charlas, supervisiones, trabajos contigo, seguir conversando, jugando como niños que descubren y crean mundos nuevos con todo lo que transmitiste. Saber jugar, el juego transforma estructuras en acontecimientos, o sea que disuelve, desmembra los hitos evocados y el tiempo cronológico. Levi Strauss escribió esto, nos dijo que el rito fija las fechas en el calendario, las inmoviliza, mientras que el juego lo altera y destruye. Y al jugar, dice Agamben, el hombre se desprende del tiempo sagrado y lo olvida en el tiempo humano. Dejan ver cierto potencial lúdico en los aspectos cualitativos de los entonamientos que desplieguen. Descentrar es deconstruir, descentrar es otro de los vocabularios que pertenecen a Janine, es deconstruir, sacar del centro ciertos conceptos. La condición misma de una deconstrucción puede estar en juego en la obra. O sea que no es solo desconstruir después de. Uno podría entonces inclinarse a llegar a esta conclusión. La deconstrucción no es una operación que sobreviene después, desde el exterior. Un buen día siempre se está trabajando en el trabajo mismo. O sea que todo lo que estamos haciendo en este libro, dentro de él está ya la desconstrucción del futuro. Para mí este libro es una perla, pues lo que intervinieron expone no solo sus ideas innovadoras, sino cada uno su vínculo emocional vivo y científico privilegiado, gracias al cual cada uno pudo dibujar su territorio con Janine y dar lugar a nuevas ideas. Y para mí es asumir la dificultad de seguir el camino sin ella, en este vínculo científico privilegiado gracias al cual pudimos dibujar cada uno nuestro territorio, así como nuestros intereses y sentimientos y preocupaciones personales que enriquecieron esta amistad. Permanecer vivo el interés de la pregunta, nos dice Nélida Rienzo en su trabajo. Sara Moscona abre su artículo con una frase de Janine. La posibilidad de transmitir el texto de una experiencia es una ilusión. Sin embargo, algo se habrá de poder transmitir, aunque esté la impresencia. A través de Sara supe de la existencia de este libro, ya que me mandó su escrito y le contesté. Recibí tu capítulo en el libro. ¡Qué regalo! ¡Qué hermoso diálogo que haces tú con Janine y a través de él con la Janine de todos! Recolecta sus pensamientos, su inmensa creatividad abierta, libre, que le permite pensar y hacernos ver a nosotros mismos y a nuestro quehacer rincones y espacios nuevos que nos permiten seguir creando. La Torá de la Biblia de Janine es lo vincular, el lazo social. Su capacidad de interrogación que promovía libertad de pensamiento, como dices tú, y su enorme vital lucidez, una briosa luchadora que adoro y extraño. Carlos Pachuk finaliza su abordaje crítico, excelente, diciendo, ella eligió la valentía de sostener una discontinuidad del conocimiento ligado a las incertidumbres, condiciones necesarias para inventar una vida.
En mis estudios sobre el taoísmo, lo que me gustó en eso, y contigo, Janine, aprendí el poder de actualizar y restituir constantemente un esencial inmediato. Actualizarse constantemente y referirse a un esencial inmediato. Eso transmitiste, porque es muy difícil estar vivo. Un ser humano encarnado no se puede decir que está realmente vivo. Está igual de muerto en sus hábitos, en sus juicios, en sus ideas prefabricadas, en sus determinaciones hereditarias, en los restos de su pasado, en quedarse en teorías que tenían que moverse y pasar a funcionar de manera distinta. En el mejor de los casos, somos un vendedor ambulante de la muerte con una llama de vida. La vida, por otro lado, es libertad. Cuando sabemos que estamos en la encrucijada de la vida y la muerte, ya tenemos una mejor oportunidad de estar vivos. Hablar de la responsabilidad del ser, dando énfasis en estos como en los analistas, en presencia, en actualizarse y devolver la responsabilidad de esta allí y hacer la pregunta que ella hizo en una de las supervisiones, en uno de los trabajos que hay, donde presentaron el grupo de supervisión. Ella hizo la pregunta sobre la paciente, ¿qué es lo que, por qué ella tenía que decidir ahora, o por qué ella tenía que hacer esta cosa? O sea, hacer la pregunta en el momento de lo que es actual y no pensar qué es lo que tendría que hacer. Quiero traerles, encontré entre mis papeles, cómo Janine se presentó al premio Sigourney. El premio Sigourney que ella recibió, que es un premio internacional, había que presentar para recibirlo qué es lo que uno mismo piensa de uno mismo y por qué se presenta el premio. Voy a leerles lo que ella escribió, era 2011. Mis diferentes ideas de interés me han llevado a tratar de hacer retroceder los límites del corpus psicoanalítico y abrir nuevos caminos. Con la teoría psicoanalítica tradicional no se hace una distinción radical entre estar con uno mismo y estar con un otro, o pertenecer al contexto social, ya que los otros se consideran principalmente como un medio para obtener conocimiento sobre el mundo interior del sujeto. Lo que la presencia del otro impone como novedad se considera secundario. Me doy cuenta de que el sufrimiento de las parejas y las familias, así como el sufrimiento social, se había entendido con frecuencia como simplemente una cuestión periférica de los llamados conflictos internos. Si no se hace distinción entre el mundo interior, el mundo representacional y el mundo relacional de estar con los demás, presentacional, será difícil analizar cómo los eventos sociales impactan en la mente y en la vida de las personas y los grupos, y no será posible lidiar adecuadamente con los conflictos familiares y de pareja. Por lo tanto, comencé a considerar diferentes áreas por separado, a saber, conflicto interno, conflictos, vínculos y pertenencia social, cada uno con su propia lógica y capacidad para crear subjetividad y conflictos. Pienso que es un documento hermosísimo donde ella define para presentarse a un premio que es de psicoanálisis y de mundo interno, que es especial y que me pareció importante leerlo frente a todos ustedes. En este papel ella escribe también sobre el sufrimiento social. Y escuchen desde cuándo Janine empezó a pensar en esto sin escribirlo. Comencé a registrar, escribe en este mismo, los efectos reprimidos del sufrimiento social de diferentes tipos políticos y económicos en la sesión analítica. Por ejemplo, cuando Kennedy fue asesinado, 1963,
escuchen la fecha, me pareció increíble que los eventos sociales simplemente no se mencionaran en las sesiones psicoanalíticas. Llegué a la conclusión de que esto podría ser la consecuencia de que el paciente no fuera escuchado y no se le diera el significado adecuado a este tipo de material. Sufrimiento familiar y de pareja, segundo punto. En cuanto a mi trabajo con parejas y familias, he dado gran importancia al trabajo continuo necesario para crear un nuevo espacio que debe surgir de la inevitable diferencia que separa a dos o más personas. Reconozco que esta es también la fuente de la riqueza y complejidad de cualquier relación y la fuente de conflictos. Hay una diferencia entre cómo se piensa el otro en el análisis individual, es decir, como una representación del otro ausente, y cómo la pareja o la familia son capaces de escucharse mutuamente cuando ambos todos están presentes. Miren cuánto en este papel, que son 2 hojas, habla de pareja, familia, grupo y social. Extraordinario. Temporalidad, incertidumbre y diferentes dimensiones temporales. Dentro del marco de la referencia psicoanalítica sentí la necesidad de incluir la noción de que lo impredecible es predecible en cada eslabón y también en la vida. Propuse un nuevo principio, el principio de incertidumbre. Esto nos te permitirá lidiar con lo inesperado y con la incertidumbre de la vida sin olvidar el lugar dado al determinismo. Esta propuesta tiene varias consecuencias, una de las cuales es distinguir diferentes significados del presente. Termina, para resumir, mi investigación se ocupa de tratar de ampliar el alcance de lo que se pueda analizar, y para ello he buscado diferentes hipótesis no incluidas en lo que se puede llamar psicoanálisis tradicional, entre comillas. Por ejemplo, he hecho una clara distinción entre el análisis de una persona y el análisis de 2 o más personas. También valoro el contexto social y la forma en que impone su propia presencia y significados, así como el efecto de la presencia del otro. Esta perspectiva me permite incluir en mi trabajo la dimensión de la novedad, la incertidumbre de la vida y limitar las fuerzas de compresión determinista. También le doy mucha importancia a la enseñanza y al trabajo con personas pertenecientes a diferentes países, con diferentes ideologías y con diferentes culturas. Bueno, me parece un documento especialísimo que es una lástima que lo encontré ahora, porque si se rega a editar el libro, pienso que tiene que ser una introducción para este libro. Todo está, lo que ella escribió para esa misma. Por ahora me detengo acá y le paso a Carlos la palabra. Muchísimas gracias, Yolanda, hermosas palabras. Bueno, gracias. Está grabado esto porque me interesaría muchísimo volver a escuchar lo que plantea Se los puedo Yolanda. mandar. Sí, o a lo mejor lo pueden poner en YouTube, o realmente porque es un documento interesante que trae cosas novedosas de Janine, ¿no? Yo les agradezco esta invitación. Yo estoy encantado de presentar este buen libro que pinta a Janine con diferentes pinceladas, profundizando en su teoría y en su práctica, y con excelentes y detallados ejemplos clínicos, enfatizando el valor ético y configurando un abanico amplio de miradas. Janine no es ubicable en ninguna escuela, nunca fue seguidora, siempre se dio la libertad de pensar y decir y de actuar en consecuencia, y este libro ayuda a mostrar distintas facetas de su obra y de su vida. Fue un placer leerlo realmente. Cuando recomiendo la lectura de autores, sugiero a los alumnos que tengan 2 libros abiertos. Uno, el texto del autor, y otro que nos hable de su contexto. Teoría y clínica en la obra de Janine Pugé permite estar al lado, a la par,
de la participación de Janine en nuestra cultura. Creo que decir Janine hoy no es solo la nominación de una persona genial y entrañable, sino que es un todo, es de alguna manera un acto performativo hablar de ella. Ella decía en el 2015, para mí es un año muy especial de ella, la vida y la práctica, esto decía Janine, y otras prácticas, además de lo profesional, nos van enseñando que las certezas debieran ser efímeras. En caso contrario, devienen impedimentos para jugar. Algo de esto decía Yolanda antes, ¿no es cierto? Citando a Agamben. Para ir conociendo al o a los otros, para ir habitando los distintos espacios que la vida ofrece y para cualquier acto de la vida. Comprobamos a diario que podemos obtener algún sustento a nuestra práctica apoyándonos en confirmaciones de hipótesis y conjeturas, pero la práctica, se enriquece prestando oído a los fracasos, a las rupturas y a las fisuras, explorando territorios no balizados, dejando que las dudas y los cuestionamientos se expandan. El presente no pudo ser pensado en un ayer, está hecho de otro material, ofrece otros derroteros, facetas propias según las cuales se instala una discontinuidad entre pasado y presente. Cierro comillas porque podría seguir con esto, que también nos habla del presente, del pasado, de lo poco que sabemos, de la incertidumbre, ¿no es cierto? Estas cuestiones a las que se refería antes Yolanda. Yo quiero rescatar el verbo jugar. Ella no dice juego como sustantivo, sino jugar como el verbo en acción, como tampoco lo decía Winnicott en Playing and Reality, que en realidad está mal traducido porque la traducción es el jugar y la realidad. Así que es importante el verbo, la acción, ¿no es cierto?, a la cual alude el verbo. En el libro señala Nélida, que es compiladora y autora, como dijeron en el capítulo Genealogía Inconclusa, Recorridos Discontinuos de Psicoanálisis Vincular, dice lo siguiente: en nuestras prácticas como profesionales de la salud experimentamos sensaciones de perplejidad, de asombro, desconcierto frente a lo que nos interpela cada vez. Enfrentarse al padecimiento subjetivo requiere de un grado de disponibilidad y estar abierto a soportar la incomodidad del incierto. Estas cuestiones que Nelia nos cuenta son el centro de las participaciones de Janine en la última década. No se podrían sintetizar mejor. Este libro desarrolla este enunciado y deconstruye y replantea los principios de nuestra disciplina a través de la figura de Janine. Es un libro necesario, osado y valientemente cuestionador, siguiendo la huella marcada por Janine. Nélida dice: este grupo de autores se conformó para homenajear a Janine Pugé, quien se dedicó a investigar en profundidad y de manera innovadora los conceptos fundamentales del psicoanálisis. A lo largo de su recorrido, de manera constante, trabajó acerca de los efectos subjetivos generados por problemas sociopolíticos, económicos y con los resultantes de la violencia social. Este entramado plural de miradas describe muy bien los aspectos fundamentales de la teoría y la clínica de Janine, pero también nos ilustra diferentes aspectos de su vida absolutamente ligados a su obra, destacando la coherencia con su forma de vivir. En otro capítulo, Gloria, Marta y Norberto, en el capítulo que han escrito, la definen como una profanadora de fronteras y cuestionadora de los lugares de confort. Esta es una definición de Janine que me ha conmovido: profanadora de fronteras, recordando lo subversivo como una característica tan esencial como habitualmente olvidada del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene que ser, fue y será subversivo, si no, no lo es. Janine es una autora de la cual podemos hacer una muy interesante tarea
si seguimos su derrotero a la par de los diversos acontecimientos, observando sus intervenciones según el momento social y político, ya sea en el diálogo con sus interlocutores privilegiados, Leonardo, Wender o Isidoro Berestein, o en los últimos escritos de Janine en solitario, quizá desde antes del libro Subjetivación Discontinua y Psicoanálisis, que es del 2015. Aparecen en esta última etapa ideas muy originales que, bueno, la voy a remitir hacia el 2011, como leyó en su, digamos, autobiografía para el Sigurni, Yolanda, ¿no? Aparecen en esta última etapa ideas muy originales que también se encuentran expuestas y desarrolladas en este libro. Un aspecto que siempre me ha impresionado de ella es su práctica de la docencia. No hay tantos ejemplos de alguien que enseña desde sus entrañas, asumiendo con pasión sus ideas. Podríamos pensarla como un modelo de docente, como referente, cuya transmisión tiene que ver con la manera coherente de vivir y de sentir. Coherencia con su pensamiento político, social y psicoanalítico. Y esto es sumamente importante en cuanto a la transmisión de nuestra disciplina, porque no queremos transmitir una técnica, sino una postura ética, básicamente. Bueno, de esto nos habla Sara, porque Nélida subraya en el prólogo una frase que Sara tiene en su capítulo, diciendo, Janine fue un ejemplo de vida, de deseo y de curiosidad hasta último momento. Cuestionó y revisó sus propias elaboraciones, corriéndose siempre del lugar de los dogmas. Este capítulo de Sara nos acerca a una Janine ligada a la transmisión y a otros aspectos de ella como la escritura y su concepción ética. Asimismo desarrolla el término intervisión, de la que hablaba Janine, esbozadamente con Wender y luego con Isidoro, y que deconstruía a la hasta entonces tan presuntuosa supervisión, ¿no? Esto queda ilustrado en un capítulo también que escribe Esther, contando las distintas experiencias con Janine, que fue recogiendo a lo largo de años y acercándonos un valioso archivo con los fragmentos de la clase inaugural dictada en el 93. Con Janine ocurre un fenómeno que ya nos ha pasado en nuestra disciplina. Nos pasó en especial con Ferenczi, pero también con otros analistas, con Jung, con Grodek, con Adler, con Fromm, con Rank, con Federn, con Pfister, Tausk, Radó. Hay un montón de analistas por diversas razones, ¿no?, que han sido marginados. A quien conocemos más es a Ferenczi, que fue obligado a desaparecer, a esfumarse. Era demasiado revolucionario en la revisión de la teoría y las prácticas psicoanalíticas, así como en la ética de la profesión. Recordar que Ferenczi combatía lo que denominaba la hipocresía profesional, en la misma línea que Janine. Ferenczi reaparece recién, muchos años después, especialmente de la mano de los analistas relacionales neoyorquinos, en particular de Stephen Mitchell y Lewis Aron. Mi asociación viene porque también, como Ferenczi, Janine muchas veces predicó en el desierto, o al menos quizá deberán pasar muchos años para que podamos plantearnos sus originales aportes, ¿no? En este libro aparece ilustrada su clínica en el capítulo que escriben Norma, Valentina y Graciela, donde refieren una memoria de 20 años de supervisión con Janine. Me dio mucha envidia esto de 20 años de supervisión. Muestran allí una viñeta que nos permite ver con claridad cómo Janine piensa la clínica, cómo cuestiona la presentación de material clínico dándolo vuelta. Es decir, comenzando por ver una sesión y no una historia. Yo tengo dos grupos de hace 2 años donde estamos haciendo eso. Vemos una sesión y luego nos vamos construyendo, vamos imaginando la historia. Es sensacional y yo creo que es el método analítico por excelencia. Cuando yo leí este capítulo, recordé que hasta poco antes de la muerte de Miguel Spivakov, nos encontrábamos con él una vez por mes, en general en un café equidistante de su consultorio y del mío, para charlar, para devariar sin temario, con las ganas de una nueva charla entre amigos.
En un momento apareció el tema de un ateneo clínico en el que estuve con Janine en Abdeva. A mí me tocaba presentar material. Ella me objetaba haber comentado algunos datos de la historia del paciente para luego referirme a alguna sesión, y vieron cómo es Janine cuando dice esto, ¿no? Y a mis impresiones del caso. Yo comenté algo de la historia, bueno, me decía, y fue muy importante para mí, que un caso así presentado con la historia previa generaba un prejuicio en la mente del interlocutor que buscará siempre las repeticiones. Tenía razón, absolutamente. Esta fue una de mis primeras veces que nos encontramos con Janine compartiendo una tarea. Luego siguieron otras, no las suficientes, pero sí necesarias para seguir aprendiendo de ella, fuente inagotable, ¿no? Además, bueno, ahora recuerdo, nos encontramos en los pasillos de Abdeva y nos decíamos cosas. Ella me decía, vos sos relacional, pero tenés que ser vincular. Y yo decía, no, vos no entendés lo que es relacional. Vos tenés que ser relacional. Y además vos sos relacional y no te das cuenta. Pues no importa. Este juego era tan agradable de jugarlo con una persona tan vital. Y bueno, en este juego Janine tenía 88, 90. Qué sé yo. Un capítulo que me resultó muy interesante es el de Lina, que subraya la dedicación de Janine a los aspectos sociales de la construcción de nuestra subjetividad y cómo la sociedad se arregla para reprimir a los excluidos por su pobreza, por su género, que pasan a ser no existentes o desexistentes. Está muy, muy claro escrito esto. Tendríamos que hablar de muchas Janine y esta compilación da cuenta de las diversas facetas, ¿no?, que siempre se renuevan. Era múltiple y absolutamente contemporánea, en el sentido que le da Agamben a lo contemporáneo. Habría que ver por qué Yolanda y yo citamos a Agamben, nos hizo acordar esto, ¿no? Agamben dice, es en verdad contemporáneo aquel que no coincide a la perfección con el presente, ni se adecua a sus pretensiones. Entonces, en este sentido es inactual, pero justamente por esto, a partir de este alejamiento y de este anacronismo, es más capaz que los otros de percibir y aferrar su tiempo. Esta definición describe muy bien a Janine en relación al tiempo que nos tocó vivir, ¿no? Nélida dice en el primer capítulo, que lleva el título tan pulletiano de genealogía inconclusa, etcétera, enfrentarse al padecimiento subjetivo requiere de un grado de disponibilidad y estar abiertos a soportar la incomodidad de lo incierto. Esta es una de las facetas más desarrolladas en los últimos aportes de Janine. Ella tenía un amor, una pasión por lo incierto, por lo acontecido recientemente y siempre en proceso. Pasión por lo que va transcurriendo, por el devenir, por el gerundio. En este transcurrir, decía Janine, se va produciendo inconsciente. En este transcurrir se va produciendo inconsciente. Más allá de los aspectos inconscientes de la repetición, se va produciendo inconsciente en el encuentro. Yo también he trabajado en esta cuestión unos años atrás llamándola edición. Se va editando inconsciente, contrastándola con la reedición, la repetición a la que estamos acostumbrados. Señala Nélida que Janine decía acerca de la acumulación de datos de la historia que no daban paso a la novedad. Aquí aparece un pensamiento bien inspirador de Deleuze, ¿no? Aparece muy claramente lo rizomático que no respeta la linealidad cronológica en el relato clínico de F, el paciente que cita. El relato vivo es este relato de F que se presenta en este capítulo como una dramática narrativa sin visos de objetividad, por eso lo llamo relato y no lo llamo caso, ¿no? Es una construcción sesgada de quien lo cuenta. Creo que al hablar de caso genera una intención de una fotografía controlada de la vida de quien nos consulta y justamente estamos comentando que Janine estaba tan ligada al gerundio como el psicoanálisis actual lo es, ¿no? La lectura de la situación de F con la lejanía geográfica de la zona de consulta me trajo nostalgia de los análisis a pedido que cuenta Winnicott. Elena en su capítulo también se refiere a la cuestión de los mundos superpuestos que describen Janine y Wender
y cuenta con precisión el cambio de enfoque que le propone Janine en la supervisión de situaciones innegablemente ligadas al contexto, que era en ese momento la dictadura argentina, quedando claro que este aspecto social tan importante había quedado excluido de la visión de los supervisores que había consultado previamente. También Elena actualiza la cuestión de mundo superpuesto, etc. En todos estos capítulos de este libro está presente la marca en el orillo de Janine, que es la relación del psiquismo con el otro, indisolublemente metido en su medio social. Como dice Pachuk, Freud, Lacan y Janine mudaron el entusiasmo iluminista por un cierto escepticismo de eros a tánatos, de lo simbólico a lo real, del objeto único a la genidad. La dura realidad de la vida y la clínica produjo efectos en las teorías, dice Pachuk. El cuerpo también aparece con fuerza en los comentarios de Clara Stein a partir de una cita de Janine que dice que el cuerpo del otro o de los otros, con sus gestos, olores, apariencias, impone un propio y un apropio enigmático e inquietante que sostiene el encuentro, atracción y rechazo que las palabras no llenan. La alteridad del o de los otros es un potente activador de la potencialidad vincular. Nos ha tocado realizar muchas tareas relacionadas con nuestra disciplina, así como ver a nuestros pacientes a través de la pantalla. En mi caso, veo a todos a través de la pantalla, solo trabajo remoto. Esto nos lleva a nuevos desafíos teóricos y a ir creando metapsicologías en este análisis en tránsito y en crisis permanente. El psicoanálisis en realidad nunca estuvo congelado. Algunos analistas sí. También Clara se refiere al entre, ¿no? Comillas, empezar por el entre implica desde la I y desde el 2. Leyendo estos párrafos de Clara evoqué a Ferenc y a Winnicott, por supuesto, y me recordó algo que planteó Sidi Uzbek en el Congreso de IPA ahora en el 21, y Sidi decía, que no es analista, estoy convencida de que pero se analizó muchos años, la cura psicoanalítica y la creación artística, ella es novelista, nacen de un entre, una mezcla del aquí y allí, del tú y yo, del sueño y la vigilia, del dentro y del fuera, sentimiento y símbolo. Y las raíces de esta entrerealidad son previas al sujeto pensante, pero continúan viviendo en los ritmos de nuestros cuerpos en relación a otros cuerpos y el mundo, los ritmos. Quisiera finalizar leyendo a Migarse con lo incierto que cita Nelly en su biografía. El texto es del 2020, en plena pandemia y sin vacunas aún. Dice Janine, tal vez consigamos ir abriendo ventanas que dejen entrar aire nuevo o aire cargado de moléculas invisibles. Tal vez dejemos abiertos los caminos para que el futuro no sea repetición ni elaboración solamente, sino algo abierto, iluminado por algunos de los muchos soles que encandilan nuestras vidas. Tal vez podamos quebrar la creencia que hay un solo centro y por lo tanto un solo sol dotado de fuerzas mágicas. Y dice, tal vez podamos descentrar el psicoanálisis, lo que conlleva la posibilidad de tener en cuenta que hay muchos orígenes que no forman parte de un conjunto armónico y que en cada instante no deja de ser siempre sorpresivo. En cada uno se activan lógicas de producción subjetiva propia, las que siguen los rumbos de temporalidades múltiples. Y entonces, ya lo que solemos llamar la infancia, tan cargada de futuro, supuestamente previsible, puede perder su lugar hegemónico. Relacione esto con la no presentación de la historia al comienzo, ¿no? Tal vez encontremos cómo nombrar a este mundo que parpadea, que cambia todos los días, y podamos entonces aceptar que cada momento da origen a algo que no estaba. Y entonces tal vez podamos escuchar las nuevas voces sabiendo que contienen un mensaje propio, que no pertenecen a un idioma universal, el de los cuerpos teóricos del psicoanálisis que cada uno creó,
y que nunca podrá ser el idioma original, el que llamamos lenguaje materno. Bueno, muchas gracias por haberme dado el privilegio de comentar nada menos que este libro. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, Yolanda, Carlos. El chat está lleno de agradecimientos con afectos muy cercanos, y también subrayando, digamos, la grandeza de los conceptos y de los textos que nos acercan. Así que hay también algunas preguntas de cómo conseguir el libro, y esto en un ratito por ahí Ricardo Vergara nos habla sobre este tema. Le damos la palabra a Nélida. Bueno, buenos días, buenos días, buenas tardes. Voy a tratar de moderar las emociones. Un enorme agradecimiento, Yolanda y Carlos, por estos comentarios realmente tan ricos, que multiplican el libro, que lo nutren, que lo hacen crecer. Un agradecimiento que, bueno, a Ricardo Vergara como editor, que me convocó para esta tarea. Un agradecimiento a los autores que aceptaron la convocatoria y además se ajustaron en tiempo y forma para presentar de acuerdo al formato del libro, muy prolijamente, muy seriamente, por el intercambio maravilloso y siempre estimulante, este producto múltiple, de todos, ¿no? Donde no se sabe dónde empieza y termina cada autor. Agradecer a las familias que siempre acompañan, en especial a mi compañero y a mi hija, que siempre acompañan en los proyectos y bancan, a los pacientes, a este recorrido que por ahí yo estaba pensando en estos días, se hizo entre lo público y lo privado, ¿no? Pensaba en la construcción de lo vincular entre lo privado y lo público, y me refiero a los ámbitos hospitalarios, donde al mismo tiempo que se construía teoría en la PPG, se hacía una práctica y se abrevaba de la PPG como de otros maestros, ¿no? Así que como una construcción en el tiempo, digamos. Un agradecimiento a los compañeros de ruta, a la PPG, hospitalaria, para todas estas posibilidades de producción, a mis compañeros de la comisión directiva, y seguramente me olvido de gente que lamento olvidarme, compañeros de ruta hospitalarios, compañeros bueno, que hacen a la posibilidad de este evento, ¿no? La emoción, digamos, de honrar a Janine Puget, que antes de decir algunas letras que tengo escritas para poder ordenar las emociones, tienen que ver también con esta cuestión que se resaltó hoy en los comentarios, que yo algo digo en el libro, pero que no me dediqué especialmente a eso, que es darle el lugar al lazo social. Para mí fue fundamental la posibilidad de habilitar, de alguna manera, legitimar la posibilidad de incluir en la clínica, trabajando con víctimas de la dictadura, de Cromañón, bueno, no importa, no viene a cuento eso, legitimar lo que por ahí para otros supervisores podía ser que eso era sociología y no tenía que ver con el psicoanálisis. Supervisar con Janine era un verdadero lujo. Bueno, voy a decir algunas letras para después dar lugar a todos los que quieran comentar. Hay una frase de Roland Barthes que me parece que da cuenta de lo que tiene que ver el valor de la escritura. Sujeto y agente se transforman en un mismo proceso, en el cual ser, acontecer y escribir son un único acontecimiento. Roland Barthes ahondó de manera trascendental en el papel que ejercita un escritor delante de la escritura. Si en la literatura moderna el verbo escribir se concibe como intransitivo, el autor no es el que escribe algo, sino el que escribe. Como acto puro, sin el objeto de una transitividad.
Barthes hace una propuesta y pone el foco de la cuestión ya no en la intransitividad del verbo escribir, sino la manera de cómo el sujeto del verbo queda afectado por el proceso. Escribir para él es escribirse. Es decir, el escritor se implica y sumerge en el propio texto, no como sujeto psicológico, sino como agente de la propia acción. La escritura es simultánea a sí misma y por lo tanto el escritor no existe más allá de ese instante. Se diluye en lo escrito, desaparece en favor del texto. ¿No es acaso el acto una definición de nuestra práctica analítica? Con nuestra implicancia, soporte de la transferencia y las intervenciones. Lacan se refirió a esto, el análisis, como encuentro de cuerpos, un lazo de dos. Y escribir con otros, escribir, dejarnos decir, ese acto, ¿cómo se produce? Y si además se trata de decir algo acerca de una obra tan inconmensurable como la obra de Jeanine, poder decir algo de lo que hicimos con eso, de nuestras transformaciones, después de todo, esa era su convocatoria, repensar, revisitar, debatir, pensar. Dice Jeanine, no alcanza ni es posible pensar únicamente solo. Se necesitan interlocutores para desplegar diferentes abordajes, ampliar el campo de cuestionamientos del pensar con o pensar entre dos. Este nace de inconsistencias inherentes a las diferentes escuchas. Inconsistencias inherentes a las diferentes escuchas, y lo subrayo. Ese pensar requiere un hacer que surge de la inesperada alquimia de elementos dispersos y lleva al desafío de hacer con lo que excede, con los excesos, tal como planteo, dice Jeanine en mi descripción de la constitución de un vínculo. La creencia de que una relación solo es posible si existe un acuerdo que lime las asperezas. Siempre con algún toque, ¿no?, irónico al respecto, maravilloso y inteligente y afectivo. No se trata de pensar en Jeanine melancólicamente, no fue la idea de este libro para nada. Se trata de hacerlo con ella y con otros, los autores y los lectores por venir. Muchas gracias. Gracias, Nélida. Cuánta emoción. Ricardo. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, en principio quiero agradecer a Nélida y la posibilidad de armar este libro. Por suerte, Nélida es súper criteriosa, muy expeditiva, muy responsable, y se ha hecho muy fácil editar este libro porque ya la he convocado para armar otro. Esta colección surge el año pasado. La pensamos con alguien de APA, que es Carlos Tehuel, y sacamos 4 libros el año pasado, tratando de hacer homenajes. Primero fue a Armina Verasturi, Hugo Blechmar, Silvio Blechmar y David Maldaski. Y ahora continuamos con otras instituciones. Así que yo inmensamente agradecido de llegar a esta institución y que todo el mundo ceda a sus trabajos. El libro, en este momento particular, todas las librerías se están vendiendo por Mercado Libre. Entonces, es el mejor lugar en este momento, salvo el que puede ir a una librería, está en País 2 y está en todos lados, pero todos se están vendiendo por Mercado Libre, y yo inclusive. Así que en este momento acabo de vender 4, supongo que hay gente que está presentando, forma parte de esta presentación. Es un libro que realmente se ha vendido mucho, y de hecho le tomo la palabra a esta mujer que está en Israel, con ese artículo para el año que viene, porque con Nélida pensamos hacer una segunda tirada o una reedición, y vamos a usar para la tapa una foto que mandó esta señora de Israel. Así que quiero agradecerle. Bueno, gracias y a sus órdenes. Gracias, Ricardo. Gracias. Por ahí hubo una pregunta
técnica de si se puede conseguir por PDH el libro. A lo mejor, Ricardo, vos podés contestar. ¿PDH qué sería? Sí, PDF debe ser, ¿eh? PDF, perdón. No, ese libro saldrá. Yo subo los libros digitales, los subo al servidor de Pay2, que se llaman PayBooks. Y muchos los venía subiendo a Amazon. Este libro está subido a Amazon, pero hay un problema con Amazon, con algunas cuentas de Argentina que no se están abriendo. Pero este libro está en Amazon. Gracias. Bueno, la primera vez que coordiné un Zoom me esforzaba en leer los comentarios de todos los presentes. Somos muchos esta noche, somos los que están y los que no están. Es una vieja frase con la que se encabezaba una poesía de Liao Toker. No voy a poder leer ni la cuarta parte de todos los agradecimientos, felicitaciones, comentarios, incluidos estos de ya una segunda edición, con las palabras que acercó Yolanda y que acercó Carlos. Todos van agradeciendo las hermosas, cálidas, amistosas palabras de quienes hablaron. Está lleno de felicitaciones para el trabajo que han hecho, a cada uno de los autores, a la compiladora, a la asociación, a Yolanda, a Carlos, desde Buenos Aires, desde Colombia, desde Brasil. He podido leer algunos de todos los muchísimos afectivos comentarios que se han hecho entre cada uno de quienes escriben, y bueno, me parece que la emoción a todos nos embarga, así que vamos a abrir un poquito a si alguno de los autores quieren hacer algún comentario, o si entre Yolanda, Carlos, Nélida quieren como retomar alguna de las cuestiones dichas por alguno de ustedes mismos. Los autores, me parece, ¿no? Por Sí, ahí sí, alguno quiera decir algo. ¿Alguno quiere como contar cómo fue que fue armando su capítulo? ¿Cómo eligieron cada uno de los autores las temáticas? Si son por alguna temática que ya venían, digamos, cruzado en su práctica y en su teoría y venían siguiéndolas, si se pusieron de acuerdo entre ustedes, y nos cuentan esto amistoso de cómo fue surgiendo la distribución de los capítulos. Si alguno quiere contarnos alguna de sus cálidos encuentros, de los que hay muchos rastros en el libro, de los encuentros personales. Bueno, y voy a intentar de aún no ver lo que las manos me permite desde el Zoom. Por ahora veo Elena, Clara y Gregorio, pero obvio que yo no estoy en todas las pantallas. Y después Sara, vamos por ahí. Clara, Elena, Gregorio, Sara. Me desmuteé. Realmente conectarme con la invitación que me hizo Nélida, y conectarme con lo que pasó y lo que está pasando, me conmueve. No sé si puedo pensar demasiado teóricamente, pero sí lo que a mí en lo personal me permitió Janine fue poder sumar todas las teorías y autorizarme a eso, porque muchas veces era como solo había que tener una teoría. Y a mí me permitió la libertad de Janine, la forma de pensar, de transmitir, no solo escribir, sino también transmitir en la docencia. Realmente me siento totalmente identificada en ese punto, de transmitir la articulación personal que uno hace de las distintas teorías que lo habitan. Para mí fue una experiencia maravillosa, se lo agradezco al grupo y en especial a Nélida y a Ricardo Vergara, que tuvo la idea. Bueno, seguiremos produciendo, y también a los comentarios de Yolanda y Carlos, porque lo volveré a escuchar, leeremos, y supongo que
el artículo y el comentario que trae Yolanda va a ir en la próxima edición, como lo está anunciando Ricardo. Bueno, gracias, estoy muy conmovida y muy agradecida. Gracias, gracias Clara. Elena. Bueno, yo también estoy muy conmovida, muy emocionada por este encuentro, que de alguna manera continúa la emoción que me produjo cuando Nélida me invitó a participar de la escritura del libro, porque era volver a conectarme con Janine, a quien tanto quiero, tanto quise y tanto le debo. Para mí fue mi maestra realmente. Y justamente ni bien Nélida me había invitado a participar del libro, inmediatamente acepté, y inmediatamente se me cruzó que de lo que yo quería hablar era de los mundos superpuestos, por la vigencia que tiene ese concepto, que si bien fue acuñado por ella y Wender, y después fue reactualizado por ella, revisitado en los últimos años a propósito de la pandemia y demás, también me hizo conectarme justamente con lo visionaria que fue Janine, ¿no? Lo adelantada a su tiempo. Yolanda se acordaba o citó estos comentarios de Janine relacionados con los años 63, y también la vigencia que tenían y tienen. Bueno, esto es lo que a mí siempre me impactó de Janine, su juventud. O sea, a pesar de sus 90 y pico de años y sus arrugas, esa actitud que ella tenía, incluso su presencia física, ¿no? De cómo se movía y cómo se presentaba y cómo hablaba, yo siempre la vi joven, realmente constituyendo para mí realmente un modelo de vida y un modelo profesional y un modelo docente, porque también esta cosa que comentaba Clara, ¿no? De seguir en la docencia es una manera también de tenerla a ella muy presente, de qué transmitir y cómo escuchar y no dogmatizar. Así que realmente muy agradecida por esta oportunidad, muy agradecida a Yolanda y a Carlos y a Nélida por estas palabras que realmente también me conmovieron mucho, y me gustaría que todas ellas estén en la reedición, no solamente las 2 hojas que citó Yolanda de aquel premio que recibió Janine, sino también lo que Yolanda dijo hoy y lo que Carlos dijo hoy, porque también me pareció que es una semblanza muy clara de lo que fue Janine, y que quisiera que siga estando presente para todos nosotros. Bueno, eso nomás. Gracias. Gregorio. Sí, una de las ventajas de envejecer es poder recordar, por ejemplo, algunas cosas que a mí me conmovieron mucho en relación a Janine. Yo conocí a Janine cuando era secretaria de un psicoanalista. Y tuve el placer y el privilegio de participar de un grupo de estudio que hicimos con Klimovsky en la última parte de la vida de Klimovsky. Y si bien es cierto todo lo que se dijo acerca de las características de Janine, el actualizarse permanentemente, yo recuerdo cómo me sorprendió algo que al principio me pareció contradictorio, pero no, tenía que ver con el hermoso carácter que ella tenía y que curiosamente a veces no se notaba. El grupo al que yo pude entrar en los últimos 5 años llevaba 35 años de reunirse en el consultorio de Janine los mismos días, a la misma hora, etc. Janine era realmente extraordinaria para recibir a los demás, muy cuidadosa, con un profundo respeto hacia Klimovsky, que lo acompañó hasta el final. También recuerdo que hizo algo parecido con Mary Langer. Son todos aspectos de una Janine que pueden pasar un poquito como desapercibidos,
y no quiero ser muy extenso, obviamente, ¿no? Pero recuerdo el comentario que el hijo de Janine hizo, creo que el año pasado, cuando dijo las características con que ella viajaba a Francia permanentemente. Iba con un bolsito de mano. Llevaba algo para cambiarse y una copa para champán. Siempre en el bolsito. Y lo del champán era que cuando cualquiera de nosotros cumplía años, el grupo entero siempre éramos 5 o 6 personas, no más. Entonces la idea era que tenía que traer champán. Le encantaba. Pero además, ¿por qué traigo esto? Yo también, con Isidoro, fuimos compañeros del primer día de seminarios y muy amigos. Y es curioso cómo estos aspectos tan ricos, tan lindos y que parecen opuestos, porque ahí Janine parecía eminentemente conservadora. En ese grupo que duró 35 años, yo estuve 5 años, todos nos sentábamos en las mismas sillas. Y ella atendía con una calidez. Bueno, quería simplemente citar esto porque obviamente me parece muy merecido el homenaje, pero también en cierto sentido para contrastar un poquitito con esa imagen cuestionadora que era cierta, absolutamente cierto todo eso, pero con una persona que en el aspecto privado era muy dulce, pero muy, muy dulce, y realmente era emocionante cómo ella, el cuidado que tenía con Klimovsky cuando se fue enfermando, para prepararle determinadas cosas, ayudarnos todos a que para el cumpleaños de él tengamos un especial cuidado, y también con él me llevé la misma sorpresa, pero sería muy largo de contar, pero me pareció también interesante tomar este otro aspecto. Era una Janine muy vivaz, muy divertida en algunas cosas, pero también profundamente conservadora en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra. Por otro lado, un beso grande a Yolanda. Nada más. Gracias. Gracias a vos, Gregorio. Hola. Yolanda, ¿querés agregar algo? Sara, después Marta y Ana Rosenfeld. Roberto también. Ay, Patricio, Bueno, ay, Patricio. sí, cuando Beatriz preguntaba por qué, o sea, los temas que cada uno escribió, yo escribí sobre la transmisión. Y si me preguntan ahora, no sé, fue saliendo, digamos, fue recordarla a ella y viendo qué me transmitió a mí y el recorrido que hice con ella, y a cada uno le habrá, y dentro de eso, digamos, el tema de lo social y la escritura. Pero ahora que estaba hablando Gregorio, yo digo, en la transmisión uno no escribe estas cosas tan personales, pero a mí cuando Gregorio hablaba me hacía acordar de cosas que compartí con ella, como cuando una vez me derivó un paciente y esa paciente murió y me decía, vaya, salude al marido, y ella me indicaba a quién tenía que saludar, y era sumamente amorosa y dulce, como decía Gregorio, y una vez que llevé a la supervisión, que supervisé como 15 o 20 años con Elena Bergen, entonces ella me decía, ay Sara, usted es muy victoriana, me decía, y cosas así, que eran un día que me habían robado, me habían me habían robado el auto, la cartera, un montón de cosas, y dice, bueno, me dice, son papeles, y decía, la verdad, son papeles, y seguí la supervisión y no importa, digamos, como estos detalles que ella tenía, que era una cosa que también son parte de la transmisión y de un amor y de un cariño, y bueno, con Yolanda tenemos una experiencia de que hicimos con Israel y otras colegas nuestras todo un encuentro vía virtual cuando todavía
no había pandemia y nada de virtualidad, pero teníamos ese encuentro maravilloso, que tengo unos recuerdos preciosos, digamos, y todo eso también es transmisión, pero bueno, uno no lo pone en un libro, pero ya que tengo esta oportunidad y el agradecimiento a Yolanda, digamos, también por haber aceptado hacer esta presentación tan emotiva y tan hermosa, y bueno, me encanta compartirlo con ustedes como recuerdos hermosos que tengo de la transmisión de Janine, pero que no están en el libro, porque lo que está en el libro, bueno, ya lo van a leer y se pueden seguir leyendo. Muchas gracias. Gracias a vos. Marta. Sí, breve, voy a hacer. Estoy conmovida porque cada una de los que están hablando, se está transformando en una nueva conexión mía con Janine, de las muchas que tuve, y realmente me está resultando un semillero polifónico esto que está pasando en este momento. Y yo seguiría el diálogo de aquello que escribimos con Norberto y con Gloria acerca del reconocimiento, del reconocidor privilegiado, ese famoso artículo histórico de ella. Y es que, claro, ¿cómo ella hubiera dicho ahora, y de hecho lo decía, que no había reconocedor posible, sino más bien desconocimiento posible, en tanto todos somos opacos, digamos, resultamos opacos y para los otros y para nosotros mismos, ¿no? Y además quiero enfatizar una cosa que nombró Nélida precisamente acerca de Marx y la escritura, y cómo enfatizaba e insistía Janine en este aspecto de la escritura, ¿no? Y lo veía como un verdadero entre dos en la producción teórica, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Nélida, por la convocatoria, además. Gracias a vos. Tengo para dar la palabra a Ana Rosenfeld, Norberto, Ana Trachtenberg. Alguien me indica que Yolanda también quería hablar, y después Carlos. Y Graciela Pan, y Bueno, varios. bueno, vamos. Ana. Bueno, no sé si se escucha. Sí. Estoy muy conmovida por este homenaje a Janine, amiga, colega, maravillosa persona. Bueno, voy a tratar de ordenar mis afectos, pero ya han subrayado la implicancia de Janine, y yo voy a subrayar la humildad que ella tenía. Porque cada vez que uno valoraba su producción, sus ideas, ella hacía un gesto diciendo no es para tanto. Y realmente era mucho y había tanto, pero ella siempre consideraba que no era tanto lo que el otro veía, registraba. Janine es una figura equiparable a Mary Langer, a Hannah Segal. ¿En qué sentido? En cuanto a que ellas planteaban que el analista es un ser en el mundo, y como ser en el mundo no puede abstenerse de pensar, reflexionar y pronunciarse ante las problemáticas que se van dando en nuestro país, que se van dando en el mundo, en un mundo cada vez complejo, pasional, mortífero, nacionalista. Yo el libro no lo leí, lo voy a leer, me comprometo a leerlo, pero me parece muy importante que
se haya escrito y se haya pensado sobre todo lo que ella aportó. Es un gran legado el que ella nos deja. Y con respecto a su implicancia, mi vínculo con ella empezó a ser más frecuente cuando ella empezó a participar en psicoanalistas autoconvocados. Era la primera en llegar. Y cuando nosotros nos movilizábamos el 24 de marzo a Plaza de Mayo, repudiando el terrorismo de Estado, ella me llamaba por teléfono y se disculpaba, me decía que no podía estar mucho tiempo parada y que digo esto porque su compromiso con sus ideas se ponían en acto, no solamente teorizaba, ella ponía el cuerpo. Yo la extraño un montón porque los domingos teníamos charlas prolongadas. Por la tarde, 3:30 de la tarde, hablábamos de muchas cosas. Hablábamos de lo que estaba pasando en nuestro país, de lo que pasaba en las instituciones. A veces peleábamos, otras veces coincidíamos. Y ella disfrutaba mucho de la música. Entonces los viernes a la noche íbamos al Centro Kirchner a escuchar a la Sinfónica y era una sensibilidad. Es decir, yo creo que sí, coincido con quienes han planteado que era una mujer eternamente joven. Y también para finalizar y dejar la palabra a otros compañeros, a otros colegas, yo creo que seres como Janine, Marie Langer y tantos otros no mueren con su desaparición física, siguen vivos en cada uno de nosotros en la medida en que son recordados a través de sus aportes, a través de sus ideas, a través de sus anécdotas. Muchísimas gracias, Nélida, por esta iniciativa y me comprometo a leer el libro y sería muy lindo que lo puedan presentar en psicoanalistas autoconvocados en algún momento. Gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias, Ana. Aviso para todos que son las 1:25, la lista va sumándose, digo, para que todos podamos como regular los tiempos, porque antes de las 2 tenemos que despedirnos, que empiezan uno de los posgrados. Así que Norberto, después Ana, te tengo anotados a los que pidieron las palabras. Sí. Bueno, trato de ser muy cortito, ¿no? Comparto muchos de los comentarios y las ideas y las emociones de los colegas que estuvieron hablando hasta ahora. De repente me vino la pregunta, ¿qué haría Janine si se metiera, por ejemplo, en este Zoom con respecto a todo lo que estamos diciendo de ella, ¿no? Es una pregunta enorme, pero es una pregunta que además me hace pensar en relación a este experimento del libro, que una idea que gente importante tiene, que los lectores amplían el contenido de un libro. Digamos, en ese sentido, nos demos o no nos demos cuenta, me parece que nosotros estamos reiluminando conceptos o ideas que tenía Janine, porque según dicen algunas personas, o siento yo, Janine era una especie de máquina, ¿no? De máquina deseante al estilo de Lesiano, ¿no? Brum, una especie de terremoto que avanzaba. Y tengo la impresión de que algunos conceptos, por ejemplo, como el del reconocedor privilegiado y otros, quedaron un poco ensombrecidos en función de esa marcha constante. Entonces me respondo que tal vez Janine estaría contenta de que estuviéramos haciendo este ping-pong con sus ideas. Y una pequeña cosa, a raíz de lo que recién decía Ana, de la música y de otros psicoanalistas, yo cuando entré a la asociación de grupos me entrevistó Janine
Y yo estaba muy nervioso, porque era más joven, y Janine yo la visualizaba como algo así como el prototipo de la psicoanalista de APA, ¿no? Esos seres lejanos y misteriosos. Pero después me la encontré, hablando de el ser en el mundo, que también alguien comentó, me la encontré 2 o 3 veces en el Colón. Bueno, sé que a ella le gustaba mucho la música, pero me vino fuerte el recuerdo de un congreso en Florianópolis en el que bailamos el tango con Janine. Y fue bárbaro, porque era como de la esfinge Janine a una mujer que yo tenía. Nos pisábamos, no bailamos muy bien, pero en todo caso estábamos ensayando el tango, lo cual también me trae la idea de que junto con las sinfonías de Beethoven en el Colón, estaba también esta mujer que se metía con el tango y que le gustaba, se notaba que le gustaba. Entonces, digamos, me trae esta conjunción, la de una máquina pensante, pero también de una persona en el mundo. Gracias, Norberto. Ana Trachtenberg, Patricio, puedes. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este encuentro y por el libro. Yo estoy hablando desde Porto Alegre, Brasil. Voy a ser muy breve por la hora, pero era para saludar a todos, saludar a Yolanda, a Carlos Nemirovsky, a otros colegas que vi por pantalla. Es un gusto verlos. Vamos a tratar de conseguir el libro. Ya me informaron acá que no va a ser tan sencillo, pero bueno, agradecer por el libro y por el encuentro. Y un poco hablar, yo soy brasilera, viví en Buenos Aires 10 años, donde hice mi carrera en APDEVA, pero tomé contacto posteriormente con las ideas de Janine, Isidoro y de Sonia. Bueno, armamos un grupo y quería decir, dejar registrado acá de la expansión de las ideas y de la presencia de Janine en Brasil, no solo en el sur de Brasil, Porto Alegre, como en todo Brasil, donde me parece que se ha podido instalar algo, una palabra que me gusta mucho, que habló Nemirovsky, que es el gerundio, ¿no? El gerundio, la forma en gerundio de pensar el psicoanálisis y la subjetivación. Yolanda, que nos trae tan lindamente tantas ideas de Janine, y sé que han compartido tantos momentos, ¿no? Y eso quería decir y agradecer, y también habría muchas anécdotas de la presencia de Janine en Brasil, y por lo que habló Norberto, ¿qué diría Janine si estuviera metida acá en este Zoom? Seguramente se sairía con algo totalmente inesperado, ¿no? Una sorpresa para todos, como así como la música. Las últimas, recuerdo que de las últimas cosas que ella trajo es que le gustaba escuchar el rap, ¿no? Últimamente, porque todo lo de Mozart ella sabía qué era lo que iba a venir en secuencia y quería ser sorprendida por el rap, ¿no? Entonces, bueno, era para compartir un poco la satisfacción de estar acá en este homenaje y contar a los colegas de la red que se armó en Brasil con las ideas de Janine, y algo muy fuerte que es ayudarnos a pensar, a que pensemos en lo nuevo, ¿no? Pensar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y cariños especiales a Yolanda. Gracias. Bueno, Graciela Pan, Miriam Alarcón, Elina, Carlos Pachuk, y después vamos cerrando, ¿eh?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar por mis colegas con las que escribimos el capítulo de Janine, una experiencia. Es la experiencia, como dijo Carlos Nemirovsky, entre 15 y 20 años de supervisión. Yo la conocí ahí en el ámbito privado, a Janine, junto con mis colegas Norma Edelstein y Valentina Esterovich. Y verdaderamente cuando empezamos a escribir, nos encontramos con supervisiones de muchos años, con mucha innovación que tenía Janine en cada supervisión. Crecimos, aprendimos, de pronto era un grupo de supervisión y de pronto era un grupo de estudio, porque todo lo que ella daba siempre era innovador. Y la verdad que en la clínica fue algo impresionante. Esto que decía Carlos, ¿para qué los datos? Y bueno, aparecía de todo. Todos dijeron un montón y no voy a decir mucho más, pero si yo tuviera que sintetizar en este momento la imagen de Janine, por lo menos para todos ustedes y para mí, dijeron, no me acuerdo quién, una señora de 90 y pico de años, con sus arrugas, pero lo que ella proyectaba en la sombra de su imagen era eternamente joven. Y creo que eso es porque era vivaz, porque siempre estaba actual, porque la música, como dijeron recién, ella iba aprendiendo de todos los estilos para estar actual. Quizás en un momento me acordé de Mercedes Sosa, ¿no? Que siempre estaba trayendo a los cantantes jóvenes e interpretaba las nuevas melodías. Bueno, Janine era eso. Siempre estaba actual, siempre estaba vigente y nos enseñaba a pensar, a diferenciar, a no tener prejuicios. La clínica para ella era abrirse y escuchar sin prejuicios. Bueno, nada más, gracias. No sé si Yolanda o Carlos Nemirovsky quieren decir algo antes de seguir con la lista de Miriam Alarcón, Elina, Carlos Pachuk, Rocío Cabanzo. Porque por ahí hubo sospechas de que alguien levantó la mano y por ello no. ¿Puedo Estoy decir lista. algo? No sé si puedo decir algo. Lo que me imaginé que Janine podía decir entrando a este Zoom es algo que decía Kant, que es sapere aude, atrévete a pensar, porque eso lo decía muchas veces Navdeva, y es probable que diga eso. Atrévete a pensar por tu cuenta. Muchas gracias. Yolanda, te escuchamos. Dos cosas quisiera decir. Carlos habló sobre la contemporaneidad. Pienso que la contemporaneidad, sin empezar a pensar filosóficamente que respecta, no es para Janine. Janine era más allá de la contemporaneidad. Era lo esencial inmediato. O sea, que no es solo contemporáneo. Y en lo esencial inmediato era muy justa, muy correcta, muy decir las definiciones de las cosas como ella las pensaba. Y por ejemplo, en los encuentros que nosotros teníamos o en Israel, o en Buenos Aires, o en París, que una vez por año, cuando ella venía a París durante 30 años, Isidoro, Silvia y yo veníamos, y venía también Marilú a veces para encontrarnos y charlar y trabajar juntos por 2 semanas. Pero lo que quisiera agregar
que ella estuvo en muchísimos países y es muy querida en muchísimos lugares, no solo en Buenos Aires. Los últimos meses de vida, ella tomó sobre sí dos grupos. Un grupo sobre familias que dio supervisión en Rusia y otro grupo que trabajó con ella desde marzo hasta el fin de octubre. Es un grupo francés donde ella reescribió y rehabló de los mundos superpuestos del año 82, de lo que escribieron después y de lo que ella pensaba hoy en día. Está en francés el libro, es increíble ese trabajo desde marzo de 1920 hasta octubre, hasta fin de octubre de 1920. O sea, que no hubo un momento que no dejó de trabajar, pensar y crear algo nuevo todo el tiempo. Y que era siempre pensar en lo esencial inmediato. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Janine. Gracias a vos y a Janine, seguro. Miriam. Sí, bueno, es el momento de agradecer a Janine por tantas cosas. Yo la conocí en 1984 y pertenecía a la asociación de grupos desde entonces, en el grupo de pareja y en el grupo de familia. Y posteriormente, cuando yo regresé a Colombia, ella accedió a venir a Colombia y vino varias veces a dictar seminarios en momentos, especialmente la primera vez que vino, en momentos en que había una situación sumamente difícil a nivel político. Su familia estaba aterrada de pensar en que viniera a Colombia y sin embargo ella vino, dictó el seminario, encantada. Y a raíz de eso en Colombia la conocemos, la apreciamos. Logré mantener la relación con ella a lo largo de todos estos años cuando yo iba a Buenos Aires. Y la relación que primero fue de alumna a maestra, como decía Norberto, que ya era inalcanzable, se fue transformando en una relación de profunda amistad y de profundo respeto. También a raíz de precisamente del trabajo con Janine, pues he logrado mantener la relación con muchos de ustedes, con muchos de los colegas que hoy están acá, algunos de los autores, especialmente con Gloria Mentilarzo, con quien también vino a Colombia a dar seminarios sobre terapia vincular. Bueno, quería compartirles eso y recordar a Janine estos buenos tiempos y todo lo que me enseñó a pensar desde la clínica. Gracias, Miriam. Elina. Se me fue de la pantalla. Emotivo. Muchas gracias. Gracias, Yolanda, Carlos, Mélida. Muy lindo. A Janine la conocí en el 78, la historia es larga. La seguí siempre, nos acompañó cuando había que refundar la revista, nos propusimos eso. Pero me acuerdo que cuando iba a presentar en el 80, no me acuerdo, mi trabajo para titular, ay, el gasista. Que siga la que viene y le abro al gasista, disculpen. Y después sigo, ¿puede ser? Sí, por favor. Carlos Pachuk. Estás muteado, espera un segundito, por favor. Estás muteado. Patricio, vamos a desmutear a Carlos. Ahí está. Ahí estoy. Bueno, la verdad que es muy emocionante todo lo que está pasando acá. Si Janine estuviera, diría, ¿por qué están hablando tanto de mí? ¿No? Seguramente. Eso sería lo primero que diría, seguro. Estoy seguro. A mí, Janine me parece una persona maravillosa. Yo tuve una relación de amistad de 30 años con ella. Fue testigo de mi segundo matrimonio. Presentó varios libros míos. Teníamos una especie de ping-pong, así como dice Carlos Nemirovsky,
Porque yo cuando escribía un artículo, antes de publicarlo, se lo mandaba a ella me decía, tengo otro punto de vista, y yo le decía, yo tengo otro punto de vista sobre tu punto de vista, y así estábamos a veces una hora con el chat, ¿no? Con la computadora. Y por eso escribí ese artículo que decía Janine, una crítica, ¿no? Pues yo pensaba, bueno, ¿qué se le puede criticar a Janine, ¿no? Porque lo que veía yo es que cada vez que le iba a hacer una crítica, ella ya antes había hecho una revisión de una postura, ¿no? Entonces era difícil ese trabajo, pero bueno, me resultó entretenido, divertido poderlo hacer. Y Janine además era una persona que conocía el mundo, digamos. Yo estuve en muchas fiestas con ella, bailaba, como decía Norberto. Se conocía todos los restaurantes de Buenos Aires. Uno le preguntaba a ella qué restaurante es el mejor, y ella decía, ¿no? Y después tengo una anécdota que yo no sé que pasó en París. Yo quería encontrarme con mi mujer en la casa de Janine. Y por un problema con el subte nos atrasamos, entonces llegamos tarde. Y creo que la que nos recibió, me parece que era Yolanda Gampel. No sé, Yolanda, recordaba, pero creo que fuiste vos, ¿no? Entonces Yolanda me miró y como no me conocía, bueno, yo le dije qué era lo que pasaba. Me dice, Janine está en el Café Di Fiore. Me dijo, estuvo esperando a ustedes y no venían y se fue al café. Bueno, y entonces de ahí nos fuimos al café, ahí donde iba Sartre, y estuvimos ahí un rato. Pero eso fue una anécdota divertida. Bueno, digamos que a mí me parece que Janine fue una precursora y tuvo una posición valiente en relación al contexto social, porque escribió el libro ese con Cael sobre la dictadura argentina, y fue una de las primeras que trajo lo transubjetivo, las representaciones sociales, al mundo del psicoanálisis, porque eso, justamente el psicoanálisis era el sujeto y un poco las relaciones de objeto que tenía con los vínculos, pero ahí quedaba todo, ¿no? Y me parece que ella, como dijeron acá del año 60, ya veía el impacto que el contexto social tenía sobre el texto del sujeto. Bueno, no tengo mucho, es decir, creo que todos podríamos estar hablando una hora de Janine, y creo que Janine es un ícono, una persona única, creo que irrepetible, digamos. Todos somos irrepetibles, pero hay gente más irrepetible que otra. Y me parece que Janine lo era. Bueno. Gracias, Carlos. Rocío Cabanzo. Saludos a todos. Hay muchas ideas en mi cabeza, pero voy a ser cortica. Una, resaltar la generosidad de Janine. En mi libro de 2020 le pedí que participara en un capítulo. Dígame, Janine, ¿qué es psicoanálisis vincular? Y Janine, muy generosa, en 2 días me tenía un capítulo muy extenso respondiendo esa pregunta. Y hubo un acercamiento muy grande cuando ella leyó mis capítulos y me comentaba y me cuestionaba críticamente, como solía hacerlo, muy fuertemente. Muy francesa. Y quiero hacer un reconocimiento especialmente a todos los autores, a Nélida, por su capacidad convocatoria y por esa producción tan bella y tan valiosa de este libro homenaje. Y a todos, porque si Janine estuviera aquí presente en este Zoom, yo creo que estaría sintiendo que ustedes, autores, están resonando con su espíritu. Ella lo expresó muy nítidamente, muy cercano a la musical de ella, en sus últimas palabras del trabajo que presentó en 2020 en la IPPF, en el Congreso, la Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia. Ella dijo, todas estas ideas que acabo de decir están tocadas en clave de tal vez. Y veremos en qué clave me escucharon ustedes y fueron creando otras sinfonías. Es lo que yo encuentro en el libro porque tuve el agrado de leerlo tan pronto lo sacó Nélida, me avisó
Y yo creo que fui de las primeras que lo leí, gracias a Amazon. Y encuentro que desde ese vínculo particular, singular de cada uno de ustedes, autores, plantean una conversación en cada capítulo, un diálogo desde su relación, desde su vínculo singular con ella. No puede estar ella más feliz, supongo yo. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Nélida. No, Lina, deja que hable Lina. Lina. Gracias, ya se fue el gasista. No, quería recordar a Janine con esa generosidad que tenía. Primero fue mi maestra, una especie de persona inalcanzable, y después se fue convirtiendo en compañera y amiga. A mi marido lo habían operado del corazón, y cuando volvimos a casa, primero hablábamos por mail y después no había WhatsApp. Y después, en horarios que serían como las 3 de la mañana en París, nos llama, porque sabía que en esa hora llegábamos, y porque quería hablar con él. Me pareció maravilloso. Ella se puso el despertador para ver cómo estaba él. Esas cosas hacía Janine. Con Gloria Mendilarzo, que está acá, el hijo estrenó una obra, en una obra de teatro, que él era el guionista, y Janine tenía algunas dificultades, no muchas, pero para caminar. Ella era grande, grandísima, muy grande, los últimos años. Y había que subir 5 pisos de una casa antigua. Y yo me puse atrás, porque yo dije, ay, se va a caer. ¿Lo podés, Janine? Sí, claro, ¿cómo no voy a poder? Y subió los 5 pisos en la casa antigua, que llegó casi con la lengua afuera. Todo hacía por los amigos. Y valoraba mucho lo propio. Me acuerdo cuando lo último que dijo, quise hacer mi trabajo particular en el año 85, 86, no me acuerdo, y me dijo, bueno, ¿qué tema le vas a elegir? Y no sé, le dije, porque era lo que estaba de moda en la época, la función desde el objeto único. Me dice, ¿te interesa? Bueno, me parece importante, bla, 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 bla. Me dice, ¿qué estás trabajando? No, trabajo con parejas. ¿Y cómo son tus parejas? Bueno, yo tengo muchas parejas que son víctimas del terrorismo de Estado. A ver, contame. Y hablé como una hora. Me dice, te felicito, ya tenés tu trabajo para titular hecho. Se ha sido cuenta que yo hablaba como mono de repetición, y después hablé de lo propio. Y las veces que iba, para supervisar alguna cosa, yo estaba tratando de no fumar. Y Janine fumaba muchísimo. Y cuando yo iba no fumaba. Le digo, pero fuma tranquila. No tengo ganas. Es porque me respetaba, porque yo estaba tratando de dejar el cigarrillo. Creo que Janine, además de todo lo que dijeron, saboreó la vida. La música, el cine, una comida rica, lo que fuera, el teatro, saboreó la ópera, claro. Con María Callas saboreó la vida y decía, lo que puede un cuerpo, vas a poder. Y pudo mucho, ¿no? Gracias. Bueno, Nélida, algunas palabras. No. Entonces voy a contar yo una anécdota personal con Janine cuando volvió a presentar su revisión del concepto de mundos superpuestos. Coordiné una mesa en la escuela de psicoterapia y me acuerdo que le quisimos acercar un café y Janine dijo, café cuando tengo que presentar, no, porque me duele la panza. Entonces le dijimos, a usted, doctora, le va a doler la panza por presentar su propio trabajo. Y dijo, el día que no me duela un poquito más la panza, antes de presentar un trabajo, no voy a presentar ningún trabajo más. Así que me parece que ese es otro aspecto también de nuestra querida Janine. Bueno, gracias a todos los que estuvimos hoy acá, a todos los autores, a todos los presentes de tantos lugares. De verdad es imposible leer en el chat tantos agradecimientos de tantos lugares del país y de fuera del país. Y bueno, hemos sido un montón hoy. Yolanda, no sé si querés despedirte con alguna otra palabra. Me encantó la idea de que recién editado esta primera edición del libro, ya estamos pensando en incluir todos los aportes de la presentación de los comentarios de Carlos y de Yolanda en la segunda edición. Me parece como algo
muy típico de este encuentro. Carlos o Yolanda, si quieren cerrar algo, tenemos como 2 minutos y nos despedimos afectuosamente. Gracias, Beatriz, por tu coordinación. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aprendí un montón de cosas de Janine, de todos los aspectos que yo creía conocer y todo lo que me han anunciado ustedes. Así que muchísimas gracias. El libro también me enriqueció muchísimo, así que estoy muy agradecido. Yolanda, no sé si quiere decir algo. Bueno, muy emocionante, muy lindo, muchísimas gracias. Desde acá lejos, donde los mundos superpuestos siguen existiendo dramáticamente, y los muros que caen afuera, caen adentro, y tenemos que hacer caer los muros de nuestra teorización, como Janine nos pidió. No solamente que cae un muro en la sesión, sino hay que hacer caer muros teoréticos adentro. Y vivir, pensar cómo Janine vivía, gozaba, bailaba, escuchaba música. Era hermoso todo eso. Y seguir haciéndolo a pesar de los mundos superpuestos. Claro, aquietando las aguas, no las dejemos quietas. Exacto. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Yolanda, y a Carlos. Un enorme agradecimiento. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos pronto y a leer el libro.